Para Hopi. Ya entró. Ya son 20, ya están pudiendo ingresar. Mejor ¿no? Menina, foi isso? Me dá pra ver ele deixa cair. Eu quero me dar ele. Tu que jogou, foi eu não. Estava aqui no chão. Bien, ahora vamos a ver a la triquinosis. La triquinosis es considerada una infección tanto de animales como del hombre por nemátodos que pertenecen al grupo de la trichinela. Existen varias especies de trichinela, pero la que nosotros tenemos en nuestro medio es la trichinela spiralis. Por lo tanto, vamos a indicar que el agente causal de la triquinosis en nuestro medio es la trichinela spiralis. Sin embargo, existen otras especies como la trichinela pseudospiralis, la trichinela nativa, la nelsone y la britovi. Entonces, la trichinela pseudospiralis se puede encontrar en mamíferos y aves, la trichinela nativa en osos del Ártico, la trichinela nelsoni en predadores del África y a la trichinela britovi la encontramos en carnívoros tanto de Europa y Asia. Entonces, como les decía, la que nosotros tenemos en nuestro medio, tanto acá en Bolivia como en el Brasil, es la trichinela spiralis. Entonces, la triquinosis es una infección producida por las larvas de la trichinela spiralis. O sea, la mayoría de las parasitosis que hemos visto que el parásito adulto es el que produce el daño, ¿verdad? O sea, la larva también puede producir, pero principalmente el parásito adulto. Acá lo que sucede es que la larva se va a localizar a nivel de la musculatura estriada y la mayor patología que va a presentar va a ser por la presencia de las larvas a nivel del músculo, no tanto del parásito adulto que va a estar a nivel del intestino. Entonces, esta parasitosis es transmitida por carnivorismo, mecanismo de transmisión es carnivorismo, el consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida, y se caracteriza porque el paciente va a presentar fiebre y lesiones a nivel de los ojos, o sea, lesiones oculopalpebrales, va a presentar un edema, ¿no? Y una conjuntivitis por la presencia del parásito a nivel ocular. También va a estar asociado a mialgias, sabemos que las mialgias son dolores musculares, y a un aumento grande de los eosinófilos, ¿no? Entonces habíamos visto que en Trichuris trichuria los eosinófilos se encuentran bastante altos porque el parásito, parte de toda la porción anterior prácticamente está dentro de la mucosa. En cambio acá, ¿por qué? ¿Por qué va a haber una eosinofilia elevada? Porque la larva se va a encontrar a nivel de la musculatura. Entonces, también vamos a observar que los pacientes con triquinosis van a presentar una cantidad de eosinófilos bastante alta. En cuanto a la biología, pues, esto se trata también de un parásito que presenta dimorfismo sexual. Van a ver tanto hembras como machos. La hembra es blanquecina, filiforme, es también un nemátodo, mide más o menos de 2 a 4 milímetros, y el macho es prácticamente la mitad, 1 milímetro, es bastante pequeño.
La hembra es vivípara, se localiza a nivel del intestino delgado, ese es el hábitat, ¿ya? Las hembras van a realizar la postura de las larvas y estas larvas lo que van a hacer es se van a enquistar a nivel de la musculatura. Entonces tenemos parásitos adultos, tenemos larvas y estas larvas cuando lleguen a la musculatura se van a enquistar, se van a rodear de una capa. Entonces vamos a tener las larvas enquistadas que se van a encontrar a nivel de la musculatura. Serían los 3 estadios evolutivos. Aquí tenemos parásitos adultos. Ay, pero estos... Aquí están las larvas. Las larvas pueden encontrarse solas, las podemos observar así, ¿ya? O pueden estar solo larva o larva enquistada. Aquí estamos viendo ya la larva enquistada, que está a nivel de la musculatura y como les decía, en estrecho contacto y eso hace que los eosinófilos aumenten. En cada quiste vamos a observar solamente una larva encapsulada. No hay quistes donde estén 2 larvas, sino solamente una. En cuanto a la epidemiología, es una parasitosis común en ratas y cerdos, ¿ya? Consideramos a estas ratas y a los cerdos como reservorios. En ellos se va a desarrollar la enfermedad, pero estos no van a manifestar sintomatología. En cambio, el hombre sí. Entonces, las ratas son considerados reservorios primarios y los cerdos son considerados reservorios secundarios. Podemos encontrar en varios países como Argentina, Uruguay, México, Chile. Se presentan generalmente como brotes epidémicos. Se asocian al consumo, como ya les decía, de carne de cerdo cruda o mal cocida, por lo tanto el mecanismo es carnivorismo. Y lo principal de esta patología es que el hombre al mismo tiempo es hospedero definitivo y hospedero intermediario de la parasitosis. ¿Por qué es hospedero definitivo? Porque el parásito adulto está viviendo a nivel del intestino delgado. ¿Y por qué es intermediario? Porque la larva, ¿ya? La larva que ha sido puesta por el parásito adulto, esa larva, ¿qué va a hacer? Va a migrar hacia la musculatura y en la musculatura se va a enquistar. Entonces, existen parásitos adultos que están a nivel del intestino produciendo daño y están las larvas que están produciendo un daño mayor todavía a nivel de la musculatura, ¿no? Entonces se considera al hombre al mismo tiempo hospedero definitivo y hospedero intermediario. Y lo mismo sucede en las ratas y los cerdos, es decir, que también en las ratas vamos a tener, va a tener la rata viviendo al parásito adulto en el intestino y a las larvas en la musculatura. Acá vemos, así es el ciclo. Aquí tenemos ratas, vamos a hacer de cuenta que esta rata está enferma y esta rata está sana. Entonces, estas pueden pelear por algún alimento, por alguna cosa, y sucede que cuando pelean, una muere. Entonces resulta que muere la enferma. Entonces, ¿qué hace esta rata sana? Se la come. Estas ratas practican el canibalismo, entonces se comen entre ellas. Entonces, acordémonos que esta rata que está enferma, ¿qué tiene? Al parásito adulto viviendo a nivel del intestino y a las larvas viviendo a nivel de la musculatura. Cuando esta rata sana se come a la rata enferma, entonces, ¿qué sucede? En la musculatura están las larvas, entonces esta larva se libera están los quistes, ¿no? Con las larvas encapsuladas, entonces, ¿qué va a pasar en el intestino de la rata? Pues se va a liberar la larva, va a dejar libre, ya, va a quedar libre, y esa larva se va a transformar luego en un parásito adulto. Cuando el parásito adulto, o sea, de ser larva liberada, tarda más o menos un mes en volverse parásito adulto. Y una vez que es parásito adulto, comienza con la postura de las larvas. Y esas larvas migran, atraviesan la musculatura y a través de la sangre se van hacia la musculatura. Entonces va a tener al parásito adulto en el intestino y a las larvas a nivel de la musculatura. Y cuando llegan a nivel de la musculatura, ¿qué es lo que hacen? Se enquista. Entonces tenemos a esta rata
que pues todavía estaba un poco herida porque peleó con esta, ¿verdad? Entonces aparece ahí un cerdo, la ve vulnerable, se la come a la rata, ¿y qué hace? Adquiere la enfermedad. ¿Por qué? Porque la rata tiene, ya habíamos dicho, que tiene a los quistes o las larvas enquistadas en su tejido, y cuando este cerdo se las come, entonces esas larvas llegan a su intestino, sucede lo mismo, la larva queda libre, se transforma en un parásito adulto, el parásito adulto empieza con la postura de las larvas y las larvas migran hacia la musculatura. Ahora el cerdo está enfermo. Cuando el hombre, cuando un hospedero susceptible, come la carne de cerdo cruda o mal cocida, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos en la carne? Estarían las larvas enquistadas, ¿verdad? Entonces, al comer la carne cruda o mal cocida, esta ingresa a través de la boca, llega al estómago, llega al intestino, y el intestino, ¿qué hace? Se libera la larva. Y esa larva que se libera se transforma en un parásito adulto, ¿no? Entonces, luego la hembra empieza con la postura de las larvas, y estas larvas, a través de la circulación, llegan a la musculatura y se localizan ahí, y luego que están en la musculatura, se enquistan. Entonces, ya les decía que las ratas son reservorios primarios, luego tenemos a los cerdos, que son reservorios secundarios, y al hombre, que sería hospedero definitivo e intermediario, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, aquí también tenemos que estos también van a tener al parásito adulto y a la larva. Eso observamos tanto en las ratas, en el cerdo, como en el hombre. Pero estos dos no manifiestan síntomas, por eso son considerados reservorios. Nos acordamos que reservorio implica que es un parásito es aquel que tiene la enfermedad, pero no manifiesta síntomas. En cambio, el hombre sí va a manifestar síntomas, por lo tanto lo consideramos hospedero definitivo porque tiene el parásito adulto, y hospedero intermediario porque las larvas se encuentran a nivel de la musculatura. ¿Tienen alguna duda? ¿Han comprendido este ciclo? Sí, doctora. ¿Me podrían decir por qué el cerdo es reservorio secundario? Porque la larva necesita el cerdo para crecer. ¿Ya? Pero ¿por qué no es el cerdo un reservorio primario? ¿Por qué Los estos huevos. Serían no. los reservorios primarios, serían las ratas, ¿no ves? sí? Pero ¿por qué no podría ser el cerdo primario? Porque entre los cerdos no se comen, ¿verdad? No hay canibalismo entre los cerdos. En cambio, en las ratas sí. Entonces es fácil que estas se contaminen muy fácilmente porque se comen entre ellas. Entonces, por eso es que son reservorios primarios. Para que este cerdo adquiera la enfermedad, tiene que comer, ¿qué? Una rata que está enferma, ¿verdad? Y para que el hombre adquiera la enfermedad, tendría que comer o un cerdo o una rata. Pero en nuestro medio no comemos ratas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que comemos? Porcos, ¿no? Los cerdos. Entonces, esa es la forma en la que adquirimos la enfermedad. ¿Cuál sería la forma infectante? Hay 3 estadios: parásitos adultos, larva, Las larvas, ¿no? las larvas, pero Del enquistadas. cerdo. ¿No ve? Las Sí. larvas enquistadas. Eso sí, las larvas enquistadas. Muy bien. Que están en el cerdo, obviamente. Entonces, como les decía, la triquinosis se adquiere por el consumo de la carne que tiene a las larvas que están enquistadas, obviamente, de la Trichinella spiralis. Entonces, estas larvas se liberan de los quistes, ya, invaden la mucosa del intestino y se convierten en ejemplares adultos, como les decía, más o menos en una semana. A cabo de esa semana, la hembra, como ya es adulta, empieza con la postura de las larvas, y estas larvas no se quedan en el intestino, sino alcanzan la circulación y a través del torrente sanguíneo son transportadas a toda la musculatura del cuerpo, y a nivel, cuando ya están en el músculo, ¿qué hacen? Se enquistan, ¿ya? Entonces, la larva va creciendo y se vuelve infectante en un mes, pero el enquistamiento total
se completa entre 4 a 5 semanas, ¿no? Y las larvas enquistadas pueden ser viables, es decir, que van a, todavía están vivas más de 18 meses. Entonces, en ese tiempo, si nosotros comemos carne de cerdo, pues vamos a adquirir la parasitosis. Como les decía, las ratas y los roedores son reservorios primarios y los animales carnívoros y omnívoros como los cerdos y los osos son reservorios secundarios. En cuanto a la patología, vamos a tener una reacción tóxico-alérgica. ¿Por qué? Porque sabemos que como las larvas van a migrar hacia la musculatura a través de la sangre, entonces pueden llegar a los pulmones y producir una reacción tóxico-alérgica. También va a haber una inflamación intestinal transitoria debido a la presencia de los parásitos adultos que sabemos que están en el intestino, pues extrayendo alimentos, eliminando productos tóxicos. Entonces ahí tenemos la acción exfoliatriz, la acción tóxico-alérgica, que es producida por el parásito adulto que se encuentra a nivel del intestino delgado. También vamos a observar la miositis. La miositis es producida por el estadio larval. ¿Ya? ¿Y qué es la miositis? Es una inflamación del tejido muscular. Acuérdense que la larva no se queda en el intestino, se va hacia el músculo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Producir una inflamación a este nivel, ¿no? Pero no se olviden que la que está produciendo la miositis, el estadio que está responsable de esa miositis, de esa inflamación, es la larva. En el músculo estriado, ¿qué va a producir esa larva? La separación de las fibras, ¿no? Entonces, las fibras iban paralelas, entonces, ¿qué sucede? Se localiza la larva y esa larva luego se va a enquistar, entonces hay separación de esas larvas, se produce una necrosis alrededor y al cabo de más o menos unos 15 días se forma una pared quística, es decir, que ya se enquista esa larva, ¿no? Y como les decía, cada quiste va a contener solamente una larva enrollada en el interior. Entonces se produce una inflamación periquística, ¿no? Y que va a ser producida por linfocitos, monocitos y eosinófilos, y esto evoluciona hasta una fibrosis, es decir, que va a haber una hiperplasia del tejido muscular por la presencia de las larvas a este nivel, ¿no? Luego se produce ya la calcificación de los quistes, que les decía, empieza más o menos a los 15 días y esta puede incluso tardar hasta 6 meses y lo que hace es se van localizando o depositando, perdón, el calcio alrededor del quiste y esto se completa la calcificación en 1 año más o menos. Entonces, no nos olvidemos, primero la larva llega hasta la musculatura. Cuando llega a la musculatura, madura, después de que ha madurado, eso tarda más o menos, ¿no? Entonces, una vez que ha madurado, ¿qué hace? Se enquista y luego que ya tenemos el quiste, ese quiste se calcifica. Entre los mecanismos patogénicos vamos a tener un daño inflamatorio. La larva va a provocar gran cantidad, o sea, como es un agente extraño que está localizado a nivel de los músculos, entonces los eosinófilos se dirigen hacia este foco inflamatorio, o sea, se van hacia donde están las larvas y se colocan alrededor de estas larvas. ¿Para qué? Para poder degranularla y destruirla, ¿ya? Pero lo que sucede es que aparecen gran cantidad de eosinófilos y como estos se pegan, se ponen así, entonces hay algunos de ellos que también se destruyen y cuando se destruye el eosinófilo es tóxico para el tejido del hospedero. Entonces, si bien ellos van a degranular, a matar, a producir la muerte de la larva que está localizada a nivel de las fibras musculares, lo que sucede también es que algunos de esos eosinófilos que nos están defendiendo, pues se llegan a destruir y el producto que se produce por la destrucción de estos es también tóxico para el huésped. Luego tenemos la sintomatología. Va a haber un periodo de incubación de 3 a 30 días posinfección. Luego se produce un cuadro gripal que va a estar asociado a fiebre, a dolor de cabeza, ¿no?
a un malestar general, van a haber cefaleas, de pronto también mialgias, ¿no? Porque el parásito luego se va y se localiza a nivel de la musculatura. Entonces tenemos un periodo de invasión. Ese periodo de invasión es cuando los parásitos adultos se están reproduciendo, se está produciendo la postura de las larvas, o sea, esto se va a producir a nivel del intestino delgado. Entonces el macho copula a la hembra y luego la hembra comienza con la postura de las larvas. Entonces el paciente va a estar en un periodo de invasión porque hay gran cantidad de larvas que van a atravesar la mucosa y a través de la circulación se van a ir hacia la musculatura. Entonces ese síndrome infeccioso está asociado a fiebre, a malestar general, a cefalea y astenia. Luego tenemos los síntomas oculopalpebrales. Ya al inicio habíamos indicado que la principal localización donde va a estar este parásito es a nivel de los ojos, produciendo un edema palpebral. Ya va a haber, el paciente tiene la sensación de cuerpo extraño, porque está la larva localizada a ese nivel, ¿no? Hay una inyección conjuntival, lo cual se conoce como quemosis. Entonces, la quemosis lo que implica es que hay un edema inflamatorio que está asociado a una conjuntivitis que se está produciendo pues a nivel de los ojos, ¿no? Entonces vamos a tener pacientes que van a presentar estas características, ¿no? Vamos a observar un enrojecimiento de los ojos. El paciente va a despertar con los ojos prácticamente pegados por gran cantidad de secreción que se está produciendo. El paciente no puede abrir los ojos por esta sustancia que vemos acá, por la inflamación que se está produciendo. Entonces tiene que primero lavarse la carita con agua tibia para recién producir. Y cuando abre, vamos a encontrarnos así con que las conjuntivas están completamente inflamadas, hay un enrojecimiento. También pueden haber síntomas gastrointestinales que no son muy frecuentes, asociados principalmente a dolor abdominal y a una gastroenteritis, de la cual serían responsables, obviamente, de estos síntomas los parásitos adultos. Luego ya se tiene un periodo de estado. Esto ya es cuando la larva ya se ha localizado a nivel de la musculatura. Teníamos el primer periodo de invasión, que era cuando los parásitos se estaban reproduciendo y la hembra estaba realizando la postura de las larvas y estas larvas empezando a migrar. Entonces ahí presentaba el paciente esta sintomatología. Una vez que las larvas ya migran hacia la musculatura, entonces ya estamos en un periodo de estado. El síndrome infeccioso va a ser acentuado. La fiebre es prácticamente el 95%. Ya se empiezan a presentar las mialgias, el dolor muscular, asociado ya a la presencia o a la localización de las larvas a nivel de la musculatura. Los síntomas oculopalpebrales se van a mantener. Vamos a seguir observando la quemosis en el paciente y los síntomas gastrointestinales se aumentan, ¿no? Entonces se van a acentuar. Y puede haber también de pronto un rash de tipo escarlatiforme, es decir, asociado por los productos de desasimilación, por los productos tóxicos que deja el paciente. Entre las complicaciones que se podrían presentar sería una miocarditis, ¿no? Ya una inflamación a nivel de la musculatura cardíaca o una encefalitis cuando se localice a nivel del sistema nervioso central. Para el diagnóstico, muy importante preguntar al paciente, ¿no? Si por si acaso no ha comido no ha comido carne de cerdo, ¿no? Es muy importante saber los antecedentes epidemiológicos, de dónde viene, qué es lo que de qué se alimenta normalmente y demás para poder tener cierta información, ver si no está en una zona endémica, ¿no? Para esta enfermedad. Podemos realizar exámenes de diagnóstico directo y exámenes de diagnóstico indirecto. Entre los exámenes de diagnóstico directo, el mejor es el PCR, ¿no? Que se utiliza en brotes de triquinosis humana. También se puede utilizar el PCR-RLFP,
que ha sido empleada para la detección de diversas especies de trichinela en el mundo. Sabemos que el PCR nos sirve para determinar el ADN del parásito, entonces podemos saber si se trata de una trichinela spiralis, si es de una britovi o de cuál de las especies, ¿no? Pero sabemos que lastimosamente el PCR no tenemos en muchos laboratorios, entonces no va a ser nuestra primera elección por los primers que no siempre hay. Lo que sí tenemos a mano es para realizar un diagnóstico de tipo inmunológico, es decir, aquí en el PCR lo que determinamos es el ADN, en cambio en el diagnóstico inmunológico lo que determinamos son los anticuerpos, ¿no? Creo que les dije al revés, ¿no? Entonces no nos olvidemos que PCR para determinar el ADN y determinar la especie, y el diagnóstico inmunológico para determinar los anticuerpos que el huésped está formando contra el parásito. Entonces se puede realizar una ELISA, una inmunofluorescencia indirecta o una hemoglutinación indirecta. Ya sabemos que cuando solicitamos ELISA o inmunofluorescencia, se puede solicitar que se pesquise cualquiera de las inmunoglobulinas, puede ser la IgA, la IgM o la IgG. En cambio, la hemoglutinación solo pesquisa IgGs, no pesquisa a las otras. Es importante cuando estamos frente a una triquinosis realizar una prueba confirmatoria. Y hay dos pruebas que nos permiten confirmar. ¿Por qué pedimos una prueba confirmatoria? Si nosotros realizaríamos un examen directo, no necesitaríamos una prueba confirmatoria, porque el PCR nos va a decir, va a determinar cuál es el ADN y nos va a decir es una trichinella spiralis, es una britovi, ¿no? Entonces ya nos dice, ¿no? Entonces no necesitamos confirmar nada. En cambio, ¿qué sucede con esto, con el ELISA, el IFI y la hemoglutinación, ¿no? Especialmente con el ELISA? Puede pasar de que nos dé una reacción cruzada con otro parásito que también se localiza a nivel de la musculatura. Entonces podemos tener un falso positivo o un falso negativo. Entonces, para confirmar los exámenes de diagnóstico indirecto, entonces se recurre a las pruebas confirmatorias. Y las pruebas confirmatorias son el Western blot y el inmunoblot. Pero, muy importante, ¿ya?, que nosotros no podemos pedir directamente una prueba confirmatoria. Siempre el paso es primero una prueba de diagnóstico y luego recién una confirmatoria, ¿no? Entonces, siempre vamos así. Primero pedimos una prueba de diagnóstico. Y si esa prueba, por decirles, nos da negativa, pero decimos, no, toda la sintomatología, todas las manifestaciones clínicas que tiene mi paciente me hacen pensar de que se trata de trichinela, no puede ser que me dé negativo. Entonces puede ser que lo que esté pasando sea una reacción cruzada. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Solicitan un Western blot. Si este Western blot les da negativo, pues no es trichinela. Pero este Western blot sí les puede dar positivo, entonces eso confirma la sospecha diagnóstica que ustedes tenían. Entonces, luego tenemos también exámenes complementarios, como el hemograma y el CPK. El hemograma, ¿qué nos va a reportar? ¿Por qué solicitamos el hemograma? Porque el paciente está presentando una inflamación a nivel de los ojos, está presentando una inflamación también a nivel de la musculatura. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un aumento de los leucocitos. Y además, dentro de esos leucocitos que son los glóbulos blancos, ¿quiénes van a estar más aumentados? Los eosinófilos. Entonces va a haber una eosinofilia de entre el 40 al 70% y eso es lo que más nos va a ayudar en el diagnóstico. El que el hemograma te reporte una eosinofilia tan alta, entonces tu sospecha de que pueda ser un parásito va a ser mayor. Y ahí puede ser que se trate de trichinela. Y también se puede pedir la CPK, que es la creatinfosfoquinasa, que es una enzima de origen muscular y que obviamente al haber daño a nivel del músculo, entonces esta enzima también va a tener valores altos. Entonces son dos exámenes complementarios importantes. El hemograma por la inflamación, entonces nos va a mostrar que los leucocitos van a estar por encima de 10.000 y una eosinofilia que nos indica que los eosinófilos están por encima del 4%.
¿no? Entonces, normal de 0 a 4. ¿Y aquí cuánto tiene mi paciente? 40 hasta el 70%. Entonces, es realmente alta, ¿verdad? Y como les decía, la creatinfosfoquinasa, que es una enzima de origen muscular. Para el tratamiento se puede dar albendazol. Tenemos un tratamiento específico y tenemos un tratamiento sintomático, ¿no? Entonces podemos dar albendazol 400 miligramos o mebendazol. El albendazol 400 miligramos hay que darlo 3 días. El mebendazol podemos dar entre 600 a 1200 miligramos durante 3 a 7 días, no menos de 3 días, ¿no? Y cualquiera de los dos debemos asociar con corticoides. Ya les dije que los corticoides son los mejores antiinflamatorios, ¿no? Y como la inflamación que está presentando el paciente es grande, ¿no? Entonces tenemos que asociar a cualquiera de estos, ya sea al albendazol o al mebendazol, ¿no? Un corticoide. Ahora, sabemos que el paciente también está presentando mialgias, ¿verdad? Hay una acción, una sensibilización tóxico-alérgica, entonces, por la eliminación de los productos de desasimilación, por los alergenos que deja el parásito, entonces ahí podemos dar analgésicos o antiinflamatorios para tratar los síntomas que esté presentando el paciente. En cuanto a la profilaxis, es muy importante la educación sanitaria, ¿no? Explicar a las personas qué es lo que sucede cuando nosotros comemos carne de cerdo cruda, ¿no? O mal cocida, que estos pueden estar enfermos, entonces que es importante siempre la cocción adecuada. Luego también la crianza higiénica de los cerdos. Si los cerdos están como acá en esta figura, en toda esa suciedad, comiéndose heces, comiendo todo lo que encuentran ahí en el medio ambiente, entonces pues la probabilidad de que estén enfermos es grande, ¿no? Entonces, muy importante que haya una crianza higiénica y que además haya un control veterinario en los mataderos para saber si estos cerdos están enfermos o no. También se puede realizar el tratamiento de la carne de cerdo a menos 30 grados centígrados por más de 24 horas. Y esto lo que hace es que las larvas ya no sean viables, ¿no? Entonces ya no van a producir la enfermedad, ¿no? Así que comamos esa carne, ya las larvas están muertas, entonces ya no va a desarrollar. Ahora, una forma en la que nosotros podemos saber si los cerdos que tenemos en casa o el cerdito que hemos comprado para cocinarlo está bien. Obviamente que eso solamente podemos hacer cuando compramos al cerdo entero, pero que muchas veces realizamos de comprar los pequeñitos, ¿verdad? Se me olvidó cómo se llama, cuando son pequeñitos. Entonces compramos uno de esos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Abrimos la boca del cerdo y le sacamos la lengua. Entonces palpamos la porción posterior, no la de arriba, sino la de abajo de la lengua de ese cerdito que estamos queriendo comprar, y si es lisa, entonces quiere decir que ese cerdo está sano. Pero si observamos como una especie de nódulos, de granulaciones que se observan, entonces esa no es otra cosa que las larvas que están enroscadas a ese nivel, que pueden localizarse, ¿no? Justo ahí, y esa es una forma en la que podemos saber si ese cerdo que estamos comprando, lechoncitos, acá esa era la palabra, ¿no? Cuando son pequeños decimos es un lechoncito, entonces la carne es más suavita, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pero ya cuando se compra solamente 1 kilo, 2 kilos de la carne, pues es muy difícil saber, ¿no? Pero cuando nosotros colocamos la carne a cocinar a fuego caliente, pues muchas veces las larvas salen por el calor, entonces hay que tirar esa carne porque no es adecuada para consumirla. Bien, me gustaría saber qué preguntas tiene. ¿Preguntas, jóvenes? Sin pregunta, Creo que no. doctora. ¿Han comprendido todo? Sí, 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 doctora. claro. ¿Me podrían decir por qué el hombre es hospedero definitivo y intermediario a la vez? Porque él va a presentar los síntomas.
Pero ¿por qué es hospedero definitivo? Porque es donde el parásito va a ir desarrollado en el músculo, todo eso. Pero para que sea definitivo, cuando decimos este es un hospedero definitivo, es porque tiene al parásito adulto o a la forma evolutiva que se reproduce, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sería un hospedero definitivo? Porque tiene a los parásitos adultos viviendo ¿dónde? Intestino El delgado, músculo. doctora. Intestino delgado. No, no, Exactamente, Ah, sí. intestino delgado. delgado. ¿Y por qué decimos que al mismo tiempo es un hospedero intermediario? Cuando hemos estudiado otras parasitosis, decíamos, en malaria, por ejemplo, decíamos, el hospedero definitivo es el mosquito y el hospedero intermediario es el hombre. Pero ¿por qué en este caso el hombre es al mismo tiempo hospedero definitivo y hospedero intermediario? Me dijeron que es hospedero definitivo porque tiene a los parásitos adultos en el intestino delgado. ¿Y por qué sería hospedero intermediario? Porque le va a presentar los síntomas, doctora. Porque las larvas se encuentran en la musculatura Musculatura. E se calcificam, né? y se calcifican, exactamente. Ficam. Las Sim, larvas, primero las larvas se encapsulan, ¿verdad? Van a estar, se sim. forman quistes y después esos quistes se encapsulan. Entonces, cuando decimos este es solamente hospedero definitivo, porque tiene solo al parásito adulto. Este es solo intermediario porque solamente tiene a la larva. Pero en este caso, el hombre es definitivo e intermediario. ¿Por qué? Porque el parásito adulto está en el intestino. ¿Y la larva dónde está? Ele, Músculo. En el músculo. Los músculos. nos Exactamente, músculos. están en los músculos. ¿Y dónde más? ¿Cuál es la lesión más típica que va a presentar nuestro paciente? ¿Dónde se localiza que se va a quejar y va a ser motivo de consulta? ¿Qué va a presentar? En los pulmones, doctora. ¿Qué? En los pulmones, no. Miren, Não. É. Ojos. Ah, sí. ¿dónde? Los ojos. Los ojos. Contigo. ¿Qué presenta? Órgãos. ¿Qué se llamaba? Quemosis. Quemosis. ¿Qué es la quemosis? Es ese edema, les dije, ¿verdad? Edema. Ese edema, esa inflamación a nivel de la conjuntiva ocular. Ese va a ser el principal motivo de consulta, que el paciente va a llegar así, con sus ojos súper rojos, les va a comentar que no puede abrirlos en la mañana porque están llenos de una secreción que hace que aparezcan prácticamente pegados. Y cuando él logra despegar sus ojitos, van a ver ustedes, como en este paciente, ese enrojecimiento. Y miren, aquí todavía queda la secreción, ¿verdad? Miren, los ojos están completamente rojos y hay edema, miren, están hinchados tanto acá como acá, ¿no? Entonces se observa el edema, ¿no? Que es muy importante y este va a ser el principal motivo de consulta, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen que empezar a investigar qué es lo que ha sucedido, por qué está presentando esto, ¿no? Y hacer las pruebas para determinar y ahí analizar y preguntarle si ha comido carne de cerdo, ¿no? Muchas veces la gente va y come en alguna provincia o en alguna zona rural y bueno, no estaba muy bien cocida esa carne y entonces puede adquirir la enfermedad. E também, doutora, não só em lo chancho adulto, né? Dicho que a enfermidade pode estar em lo leitosito também. Sí, en los chiquititos, Também, né? en Chiquitito, ajá, já. en cualquiera, en los grandes, en los pequeños, no importa. A todo, né? Todo. Assim. Exactamente. Y la forma que tú puedes saber si ese cerdo está enfermo o no es palpando la porción posterior de la lengua. Entonces, si es lisita, está sano, pero si está como con nódulos, son las larvas que estás tocando, entonces ese cerdo está enfermo, no lo compres. ¿Ninguna duda?
les voy a mandar, voy a subir